Mencionábamos al inicio de esta semana el comunicado que difundieron el fin de semana justamente desde Furias, con cierta sorpresa también por la cercanía de la fecha para el inicio del juicio por Rosario Sansone, y entre otras cuestiones lo que estaban pidiendo allí es acciones de visibilización en redes, en el espacio público, la presencia, el acompañamiento durante el juicio, y que el reclamo por justicia no quede aislado. Vamos a ampliar ahora esta conformación con invitadas aquí en piso. Exactamente, vamos a saludar y agradecerles a Trinidad Sol y a Ale Córdoba, compañeras de Rosario, que se han acercado al estudio para conversar en la antesala de lo que va a ser este juicio que se va a extender durante 3 jornadas. Gracias por venir y bueno, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo muy bien por aquí. Yo Ale, también ¿todo estoy bien? muy bien, sí, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, un poco la idea de esta charla es aprovechar este contexto, primero para invitar a la gente a acompañar durante el juicio, ahora vamos a hablar sobre eso, pero especialmente para recordarla a Rosario. Así que las invito a que nos cuenten un poco qué significa Rosario para ustedes, cómo fue o cómo les impactó en sus vidas conocerla. Rosario es una de las, cuando yo era chica, más o menos 14 años, fue una de las primeras trans que yo conocí en Salta, y lo que más me impactó era su entusiasmo para convocar a las chicas en Salta, pero para manifestarse en contra de los atropellos policiales y para que las chicas pudieran hacer sus vidas. Lo que me asombraba también de Rosario era la simpleza de lo adelantada que estaba a la época, porque ella sabía que lo que hacía la policía con sus compañeras en ese momento, aparte de ser ilegal, también era extorsivo, porque les cobraban, las abusaban, las golpeaban y hacían un montón de cosas que las demás chicas estaban acostumbradas porque ya venían de otras épocas. Rosario sabía que en otras provincias o en otros lugares no se aplicaba de esa forma, se aplicaba con menor magnitud la violencia, y entonces elegía y optaba por irse a otras provincias a trabajar y como que corroborar que eso fuera cierto. Después del asesinato de su mejor amiga Pelusa, Rosario fue, digamos que de alguna forma, la heredera de la construcción del movimiento que creaban ellas para combatir a la policía, porque siempre a alguien tenían que denunciar los policías por las manifestaciones, en contra, por pedir, por hacer marchas y todo eso. Entonces era siempre a la primera que le hacían cargo sobre todas esas cosas, sobre las manifestaciones y marchas. Lo que me asombra también de Rosario es que hasta el último día de su vida ella siempre militó independientemente de cualquier situación, y participó de la mayoría de las necesidades que tenían las chicas. Ella inocentemente, y también hacía actos que las demás chicas no las podíamos ver, pero las que la conocíamos o convivíamos y vivíamos cerca de ella, lo veíamos, como colaborar con chicas que estaban en los hospitales, colaborar, llevar agua, llevar comida, algunas cosas que gustaban chicas y no podían, como golosinas, alfajores o cositas así. Ella participaba sobre eso. Siempre enviaba dinero a Salta desde su bolsillo, considerando que todo esto lo hacía con su bolsillo y trabajando como una señora, ¿no? Como trabajadora sexual. Yo siempre les digo, ahora la recuerdo a Rosario como la última chica trans, la primera chica trans en pararse en la calle y la última en irse de la calle. Porque si ustedes pueden, ahora no lo van a notar, pero nosotras sí lo podemos notar, es que Rosario fue una de las primeras chicas que se paró en la calle aquí en Bahía Blanca. La llevaban presa casi todos los días, pero ella decía que era mejor eso que de tener que trabajar para alguien más, porque antes estaban como naturalizados los privados, que te vivieran de esa forma los privados, el trato de la policía con el privado y todo eso. Entonces Rosario pensó que tenía que trabajar para ella como algo normal, digamos. Lo natural sería que trabajara, que se expusiera su cuerpo, su juventud, para que los frutos lo decidiera ella qué hacer con eso. Y fue la última chica trans en pararse, porque independientemente de cómo se vistan las chicas o las
aspecto que tengan, ella siempre se producía, o sea, empezaba como a las 8 de la noche y a las 2 de la mañana salía, y si vos la ves, te vas a dar cuenta que ella se producía como una drags, y la mayoría de los tipos la conocían, o las personas la conocían en los boliches y todo eso, por el aspecto que tenía y por cómo se veía, por la producción que tenía. Por eso digo que va a ser la última chica trans. Ahora no se ven chicas así, con esos tacos tan altos, como ella era como una escultura, y independientemente de cómo tenía su relación con las demás, en algún momento de su vida ella colaboró o ayudó con alguna chica, seguramente. Cuando conocía a alguien, de una o de otra forma te ayudaba. Sí, yo conocí a Rosario en ese contexto, o sea, una historia totalmente distinta a la que cuenta Ale. Yo la conocí acá en Bahía Blanca cuando yo ahora tengo 19, en ese momento tenía 13 años, y era como una madre de todas. O sea, en su casa, yo vivía muy cerca de donde vivía ella, cerca del Canal Maldonado, en el Parque de Mayo, y iba siempre para su casa, aunque era como prohibido, porque era la casa donde trabajaban, donde se hacía todo, y yo era menor de edad, o sea, no, como que no iba de la mano todo eso, pero yo lo poco que pude ver en ese momento de mi vida era que ella era como esto, una madre de todas. Ahí siempre había una chica nueva creciendo, que capaz no tenía lugar, y ella le daba un lugar, capaz que esa persona después se terminaba yendo, terminaban pasando un montón de cosas, pero ella siempre tenía su voluntad de ayudar, ¿no? Como dice Ale, en ese momento ayudaba de otra forma, pero yo la conocí en este contexto de madre. Y bueno, así fui creciendo yo y la seguí conociendo igual, siempre ayudando a chicas, dándole un lugar, dando testimonios en lugares, yendo a hablar sobre toda su historia, su vida. Ella era un testimonio re importante para mí. No solo mataron a una persona, sino a alguien que tenía una historia y una palabra que no está más, y que por más que tengamos muchas grabaciones de ella hablando, nunca la vamos a poder replicar todo lo que ella sabía ni todo lo que ella tenía en su mente de toda su historia, ¿no? Sí. Pero bueno, yo la conocí en este contexto, y duele saber que hoy en día esta persona no está, y no estás no solo porque le arrancaron su vida, sino porque tenía que vivir en este contexto, porque no tenemos otra situación. O sea, las personas trans, o la mayoría de las personas trans, ella tenía la edad que tenía y tenía que seguir ejerciendo la prostitución, al igual que yo tengo la edad que tengo y he buscado trabajos de otras cosas, igual tengo que seguir ejerciendo la prostitución. Entonces, no solo es triste por el hecho de que la hayan matado, sino porque podría haber vivido una vida normal, o disfrutado de su vida y de sus años tranquila, pudiendo, no sé, o teniendo una reparación histórica, o teniendo un trabajo. Un montón de alternativas que no pasaron, y terminó en su historia como terminó, como la de muchas chicas que pasó desde la historia trans, siempre que las chicas trans fueron asesinadas en manos del trabajo sexual. Nada, es triste como que haya pasado esto en 2025, ¿fue? ¿2024? Un año y 3 meses pasaron. 2024. Bueno, es muy triste que haya pasado esto en el año 2024, siendo que ya está todo tan avanzado. Hay chicas trans que son médicas, abogadas, kinesiólogas, qué sé yo, y esto haya pasado con una persona tan importante como lo era Rosario, que estuvo en el Parlamento de las Diversidades, estuvo en un montón de lugares dando su testimonio y su palabra, que por suerte la tenemos y podemos ver esos videos, esos archivos. Pero bueno, para mí esto nos abre la puerta a reclamar una implementación del cupo laboral trans, no sé, un cambio de vida, o de por lo menos de visualización a las personas trans. Es como un ejemplo para, no sé, para armar un cambio, ¿no? Para mí. Y bueno, y algo importante es que queremos que toda la gente que la conoció en algún momento, o que le interese participar o quiera apoyar este caso, vaya en los 3 días que dura el juicio a la calle Corrientes al 110, a apoyar desde afuera para que esto se haga grande, ¿no? Y que toda la ciudad, así como se enteran de capaz de una golpiza o de una situación violenta con alguna persona trans, también se enteren de esto que pasó, y que capaz yo siento que no tuvo la visibilidad que tienen muchas noticias, y esta que fue muy grave, la verdad. Imagínense una persona trans trabajando en su día o noche laboral normal, terminó asesinada, prendida a fuego dentro de su casa. O sea, es muy fuerte, y yo siento que no lo he visto tanto, o no lo he escuchado hablar tanto como para mí debería ser. Pero bueno, yo creo que ya, o sea, en algún momento ahora con esto del juicio, ojalá que salga todo como corresponde,
y podamos tener justicia por Rosario, pero nunca nos va a devolver la vida de ella. Así que lo único que yo creo que nos va a poder ayudar es un cambio para nosotras las personas trans, que podamos conseguir un trabajo un poco más fácil, la que quiera, ¿no? Hay chicas que no les interesa tener otra vida, pero a mí en lo personal trabajo hace 3 años casi. Hace 1 año que a mí ya no me interesa tener esta vida, pero la tengo que seguir teniendo, y he salido a buscar trabajo, a tirar currículum, a hacer un montón de cosas para tratar de tener otra vida, y es triste saber que uno no puede cambiar de vida tan fácil, ¿no? Entonces esto capaz, no sé, a Rosario no le sucedía esto de querer cambiar de vida, quizás ella estaba feliz o capaz no, eso nunca tuve la oportunidad de hablar con ella. Yo a Rosario la vi muchas veces, pero nunca hablamos así mucho, siempre ella me daba me contaba sus experiencias, sus momentos tristes, sus momentos buenos, o me acuerdo que ella siempre se reía porque me conocía de muy chica, o sea, cuando las últimas veces que la vi, como que siempre nos acordábamos de cuando era yo más chica, de cuando ella había más chicas en la casa, como las cosas que hacíamos, nos reíamos, qué sé yo. Entonces todo eso medio que me llama a mí a que pidamos esto, ¿no? Cuidarnos y que tratemos de cambiar un poco. Sobre eso quería preguntarles, ¿no? Es muy evidente la falta que hace Rosario hoy, aparece en sus palabras, pero también en la cotidiana de ustedes, que tienen que seguir laburando mientras tanto. ¿Qué cambió a partir del crimen de Rosario en la organización, en el miedo y demás en esta situación tan complicada? Bueno, desde el asesinato de Rosario hubo un cambio de paradigma, por supuesto que nos afectó a todas, porque con la naturalidad que se lo han tomado y por lo poco que sabemos, no tiene ningún remordimiento por lo que hizo y por lo grave que es para nosotras o por lo grave que es para la sociedad, asesinar a alguien así tan impunemente, salirse con la suya, no sé, guardar evidencia, o sea, con tanta impunidad, y de repente nosotras no sabíamos, o en todo caso parece que nos hubieran prohibido hablar o hacer hincapié sobre el asesino, porque se trataba de que en ese momento era un menor de edad, ahora ya es mayor de edad. A nosotras nos afectó muchísimo en la cotidianidad, y por supuesto que cambiamos nuestras formas de trabajo, también nos prevenimos de muchas cosas, y independientemente de cómo haya sido el caso de Rosario Sansone, nosotras necesitamos, a ver cómo explicarlo, necesitamos más posibilidades de trabajo, más posibilidades de cambios para las chicas, porque no queremos que otras chicas trans también se expongan a esto. Rosario, ella elegía el trabajo sexual, o el trabajo, sí, sexual diríamos, para que se entienda mejor, porque ella siempre decía que la reparación histórica, la reparación histórica que no repara, es lo único que la podría ayudar a ella, o una pensión, porque ella tiene los machaques de antes, cuando se ponían silicona a las chicas para feminizar sus cuerpos, porque la policía siempre decía que los travestis mienten, siempre hacían alusión de que su aspecto era masculino en vez de femenino. Entonces ella, para encajar en la sociedad, tenían que transformar sus cuerpos con silicona. Después, con el cambio, con el tiempo, les hacía daño. Hay muchas chicas que no pueden ni siquiera caminar, hay muchas chicas que cuando hace calor se les infla el cuerpo por la silicona, y la sociedad no lo percibe y creen que es un capricho el hecho de trabajar, elegir el trabajo sexual. De repente también, un segundito, la sociedad nos ve así, porque en las redes sociales o en todos lados, siempre que ven a una chica trans, lo primero que piensan es que es trabajadora sexual. Sí, eso es muy triste, y yo creo que sí nos afectó esto que le pasó a Rosario, pero porque quizás yo por lo menos me sentía segura, ¿me entendés? Yo en esta ciudad nunca había escuchado una noticia como la de Rosario y el caso de Rosario, ¿no? No, tan cercana y tan fuerte. O sea, yo sé que en el pasado, antes de que yo quizás nazca o exista, habían habido muchos asesinatos, pero eso fue dejando de pasar, y en mi vida trans nunca había escuchado una noticia así, y menos de alguien tan cercano como lo era Rosario, y menos en una ciudad tan chica como es Bahía Blanca, que nos conocemos todos. Nada, me pareció muy fuerte, y
No sé, eso no fue lo que a mí me llevó a querer dejar de trabajar en el trabajo sexual, pero un poco que te hace tener más precauciones quizás, o pensar 2 veces todo antes, porque imagínate si esa persona ese día, bueno, estaba todo bien, todo normal y de repente terminó pasando lo que pasó, bueno, o sea, nos puede pasar a cualquiera en cualquier contexto, cualquier día, ¿entendés? Y bueno, nosotras estamos preocupadas porque nosotras no conocemos el contexto, tampoco como estamos preocupadas y también entusiasmadas porque queremos saber qué va a pasar con el juicio, queremos saber también con qué saña lo hizo, porque la verdad que no sabemos si lo hizo de casualidad, si estaba planeado, si está con alguien más, porque actuó con tanta impunidad durante ese día, durante todo el día, porque a otras chicas también entendemos que ha contactado. Entonces, eso realmente nos preocupa demasiado. Sí, no sé, yo en lo personal trataría de no preocuparme tanto en el culpable, digamos, porque esa persona es obvio que o no está en sus cabales o no los tuvo, o más bien eso lo decidirá la justicia, ¿verdad? Entonces me preocupa bastante más que el resto de la juventud, porque era una persona bastante joven, por eso no podemos hablar sobre el juicio, porque es un juicio digamos, privado, no podemos contar mucho, pero bueno, o sea, me preocupa que al ser una persona joven, esa idea que tiene esa parte de la juventud se promulgue y llegue a otras personas trans, o sea, ese odio que de hecho lo ha llegado después del asesinato de Rosario. Hubo varias noticias de una chica a la que fue golpeada en un lugar público, o sea, ese odio se va generando y va creciendo, pero porque la misma juventud, o sea, entre ellos se van molestando capaz, o con chistes y cosas así, eso crece, ¿entendés? Y termina generando lo que generó una persona muerta. Para mí es más una bola de nieve, ¿entendés? Esto de que terminó así, pero sí, esta persona ni siquiera estaba como... También tenemos que dejar en claro que esto tiene que trazar un precedente porque es el primer asesinato sobre un travesticidio en Bahía Blanca, y también se trata de un menor. Una persona muy joven, y bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, eso habla del presente que estamos teniendo en la ciudad, o sea, no es una persona de 40 años que estaba perdida en la vida, o sea, era una persona joven, capaz tiene más personas que lo acompañan o lo rodean, que pueden pensar igual o pueden estar enojados por esto que ha pasado, no lo sabemos, no podemos hablar mucho tampoco, vamos a tratar de respetar eso, pero... me parece importante recordar esto, que todos los que puedan acercarse en los 3 días del juicio, el 9, 10 y 11 de marzo, en Corrientes al 110, vayan, aunque sea con una bandera o con un cartel, o solos, con sus propias manos y sus piernas. La simple presencia ya es muy importante. Bueno, nada, eso estaría muy bueno para que podamos darle visibilidad a la visibilidad que se merece una persona prendida a fuego en su casa, con 50 años y una historia inmensa para contar y que no pudo terminar de contar. Nada, me parece tristísimo. Y destacar también el pedido por el cambio de carátula, ¿no? Para que sea tomado por la justicia como lo que fue un travesticidio también. Ese es otro de los pedidos. Con un agravante de crimen de odio. O sea, que todo eso sí se juzgue de esa forma, es verdad. Pero bueno, también me parece importante... que necesitamos el apoyo de la sociedad para que esto no vuelva a repetirse. O sea, tenemos que realmente todos pensar y empatizar, como bueno, yo como persona, no como persona trans, antes de ser trans, soy persona, empatizo con un montón de gente, con la gente que está en la calle, con la gente que trabaja en un trabajo capaz un poco duro, que la gente también empatice con nosotras que somos trabajadoras sexuales y no por gusto, ¿me entendés? Mucha gente que piensa que es por gusto. Muchas trabajan por gusto, pero otras no trabajamos por gusto, no tenemos otra opción. Entonces también me gustaría que se apliquen las leyes que sí tenemos, como la ley de identidad de género y la ley de cupo laboral trans, para que las compañeras no tengamos que trabajar en la prostitución toda la vida y que tengamos derechos laborales también para tener más opciones, ¿no? Más alternativas, como quien dice. Pero bueno, no sé, esto es algo que hay que dejar que pase y bueno, con mucha fe, porque a ver, si yo desde que volví a vivir acá en Bahía Blanca en octubre estoy buscando un trabajo, estamos en marzo y todavía no he conseguido, soy joven, soy proactiva, soy todo, es como que hay un problema o en el país que no hay trabajo, puede ser, o hay un problema con las personas trans, que es bastante complicado conseguir un trabajo por fuera de una ley, ¿no? Como la es la ley del cupo laboral trans,
trans, es muy complicado. Yo lo intenté, de hecho no conseguí, pero bueno, capaz buscando y respaldándome en esta ley que tenemos, quizás tampoco consiga. O sea, muchas compañeras de las que están trabajando bajo ese cupo, les costó mucho conseguir ese trabajo, ¿viste? Entonces, bueno, todo esto me resulta un poco como una guerra que tenemos interna, porque tenemos que estar peleando para que nos puedan dar un lugar en una vida normal, o sea, para que nadie nos pueda decir nada de más, ¿no? Simplemente eso, o para que una viva tranquila. Y no, o sea, es muy difícil conseguirlo. Uno, bueno, vive la vida que va viviendo. El hecho es que estamos imposibilitadas para tener una vida normal o cotidiana, pero nos cobran impuestos como a todo el mundo, así que como somos contribuyentes, contribuimos para algunas cosas, pero no nos dejan contribuir para otras. Entonces estamos complicadas con eso. Una cosita, recién hacías hincapié en la cuestión de los jóvenes, de ciertas ideas o discursos del odio y demás, y bueno, el contexto en el cual llega el juicio también es el de la reciente sanción de la ley de baja de imputabilidad. Ese temor que ustedes tienen, ¿cree que cambian algo a partir de que haya una legislación de este tipo, digamos, bajando la edad a partir de la cual... Mira, yo no me pondría a pensar en la edad de las personas que podrían cometer esto, sino en la persona y en el pensamiento y en el odio que se genera en toda la sociedad, porque si esto se sigue pasando o tenemos un caso parecido, lo que sea, significa que hay algo que es interno en la sociedad y un pensamiento colectivo, que todos piensan igual, mal, con odio, ¿entendés? Pero bueno, igual yo... pienso que son, o sea, en casos, supuesto caso, ¿no? Sería una persona fuera de sus cabales o fuera de sí, como podría asesinar a cualquier otra persona, asesinar a una chica trans, sería como con más odio, ¿me entendés? Que a cualquiera, no sé cómo explicarlo, pero bueno. Porque nos afecta directamente, ¿no? Claro, pero bueno, no sería solo por ser un ser humano, sino por ser trans, ¿no? O algo que a esa persona le parece mal. A mí hay un montón de cosas que me parecen mal, pero no por eso yo voy a ir a asesinar a esa persona. Entonces... Bueno, la mayoría de los crímenes que se han efectuado con las chicas trans es porque por el simple hecho de que son chicas trans. Sí, o por odio, por bronca muchas veces también, o sea, mira, ninguna de las personas que estamos acá sabemos lo que pasó en el caso de Rosario, pero así como Rosario, o sea, sabemos de otros casos de lo que sí ha pasado, ¿entendés? Sí. Y que sí realmente han sido crímenes de odio por ser una persona trans y por tenerle odio, ¿no? Lo que me gustaría dejar en claro con respecto al asesinato de Rosario es que ella no se lo merecía de ninguna manera. No hay nadie que les va a decir que Rosario se merecía eso porque ella no era violenta, ella no te provocaba una violencia. Ella no te respondía con violencia, ella prefería evitar eso y estar encerrada en su casa tomando mate o quién sabe qué pudiera estar haciendo, limpiando, tomando mate, porque si no está limpiando está durmiendo o está tomando mate porque esa era su vida. Esa simple vida tenía Rosario, así que no se merecía lo que le pasó y está muy claro eso. Sí, yo creo que además de esa persona de llevarse una vida, se llevó, como les dije, una palabra, un testimonio que hoy lamentablemente no tenemos y era muy importante, porque escucharla hablar a Rosario era como ver una película, era como ver una película con distintas fechas, imágenes, porque siempre tenía muchas fotos, nada, la verdad fue triste, pero queremos justicia. Bien, les agradecemos por supuesto por haber venido y les dejo el cierre para que recuerden entonces cómo podemos hacer para acompañar durante estas jornadas. Bien, los que quieran acompañarnos pueden ir a la calle Corrientes 110 los días 9, 10 y 11 de marzo que se va a estar dando el juicio y nada, pueden ir solamente con su presencia, queremos cortar la calle, lo más que se pueda, todo con un cartelito, una foto, no sé. Con la presencia de la multitud, eso va a estar bastante suficiente porque necesitamos visibilidad, ¿no? Que esto se sepa. Capaz ahora tenemos este espacio, pero esto pasó hace 1 año y 3 meses. O sea, y yo veo y siento que no se ha escuchado mucho este caso. O sea, de hecho tengo conocidos que capaz ni sabían que ella ya no estaba. Claro. Entonces, nada, eso, Corrientes al 110, bien. 9, 10 y 11 de marzo. Ale, ¿algún comentario final? Yo quiero que sepan que Rosario era una persona excepcional. Para mí y para muchas personas. Ella
antes no había hablado sobre su vida, sobre todos los crímenes que han ocurrido alrededor de ella, sobre sus amigas. Se había callado mucho, más que nada para que su mamá no se angustiara por ella, pese a que su mamá algunas cosas sí se enteraba. Cuando falleció su mamá, alrededor de 4 o 5 años, no sé muy bien la fecha, ella empezó a llorar y a contarnos, porque ella antes no había hablado porque no quería que su mamá se angustiara por ella o no quería que su mamá supiera lo que le hacían a ella. Después de que empezó a hablar y a contarnos sobre eso, encontramos muchas coincidencias con otras chicas, porque Rosario fue la punta del iceberg, porque ella cuando empezó a hablar otras chicas también lo hicieron, porque naturalizaron eso mucho tiempo y ahí nos dimos cuenta que debíamos involucrarnos todas, porque no queremos ni queríamos que volviera a pasar, y bueno, nos arrebataron eso. Nos arrebataron una gran a la madre. experiencia, sí. Era una madre para todas y lo fue. De hecho, para mí es hasta el día de hoy que muchas personas, o sea, han salido y han prosperado en su vida gracias a la ayuda de la mano de ella. Sí. Y así también, Era como dice ella, muy era buena para dar consejos y sermones. Como dice ella vino acá a Bahía Blanca escapando de Salta y así trajo a un montón de chicas y ayudó a un montón de personas que hoy en día tienen toda su vida acá en Bahía Blanca gracias a que ella armó como si fuese una zona libre, una zona liberada para que puedan estar tranquilas. Las fue trayendo, ¿no? Incluso a A mí Ale. también, sí. Chicas, muchas gracias por venir. Escucharon a Trinidad Sol y a Ale Córdoba, compañeras de Rosario Sansone, por quien se va a estar pidiendo justicia a partir de su travesticidio, lunes, martes y miércoles. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.